lo decíamos hace un minutito, referido a tu representación del presidente de la Nación, Alberto Fernández, porque hubo polémica sobre el pago de la tasa de justicia, sobre la denuncia que tanto el presidente como el exministro González García, como el empresario Hugo Sigman, le hacen a la exministra de Seguridad y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, por haberlos acusado de haber querido armar una manganeta, un negocio para el cobro de retornos con el laboratorio Pfizer y la vacuna. Esa tasa de justicia, que fueron 3 millones de pesos, la información que tenemos es que esa plata la pusiste vos, pero Patricia Bullrich había dicho que este pago de esta tasa de justicia por parte del presidente de la Nación demostraba que era un mentiroso, porque había dicho que tenía que ir a pedir un crédito a un banco privado para pagar la probation por el tema de la fiesta del cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos. Acá a mis espaldas tenemos un tuit tuyo en respuesta a Patricia Bullrich. Señora, el presidente no pagó la tasa de justicia, la pagó mi estudio. ¿Nos podés contar cómo fue esto? ¿Por qué un estudio paga la tasa de justicia de un representado? ¿Y nos contás si el presidente de la Nación es pobre y no puede pagar 3 millones de pesos? Sí, te lo cuento con lujo de detalles. Antes de ayer tenemos una mala praxis que fue rechazado el beneficio de litigar sin gastos. Cuando una persona no tiene dinero para ir a la justicia y no puede pagar el 3%, se le hace un beneficio de litigar sin gastos. En este caso, la causa había llegado a la Cámara y la Cámara lo bajó a primera instancia porque habían dicho que la señora que nosotros representamos, que le habían hecho una histerectomía, le habían sacado el útero porque le perforaron el útero con un DIU, mala praxis médica, la tasa de justicia la tenía que pagar. Lo primero que hice fue directamente hacer un cheque y mandar a pagarla, y la pagué yo. La paga Finanzas, la paga el departamento de finanzas de mi estudio. ¿Qué pasó con Alberto? Alberto es un presidente de la Nación. Cuando le dije que me parecía a mí que el monto del juicio tenía que ser ese, me dijo: de ninguna manera puedo justificar los 3 millones de pesos porque no los tengo. Y yo le dije: no te preocupes, Alberto, el departamento de finanzas del estudio pone la plata, no te hagas ningún tipo de problema. Nosotros, cuando cobraremos los honorarios, cobraremos los gastos y seguramente las costas las va a pagar el vencido. La vencida, a mi criterio, y voy a esperar a que termine el juicio, por supuesto, porque los juicios se ganan cuando se termina en la corte, va a ser Bullrich. Y definitivamente le hicimos, le pagamos la tasa de justicia al presidente de la Nación porque él no podía pagarla. Y lo hicimos nosotros. Es más, cuando Bullrich hace el tuit, lo único que tenía que ver era, porque yo sabía que se venía esto, porque sabía que pagar 3 millones era un montón de plata. Entonces lo que hice fue, la boleta la hice de puño y letra, el cheque lo hice de puño y letra, el cheque sale de mi cuenta bancaria, y me fui yo al Banco Ciudad, donde estoy filmado, dando el cheque y pagando. ¿Sabes por qué hice todo eso? Porque sabía que en algún momento alguien me iba a preguntar, o le iba a preguntar al presidente, de dónde sacó 3 millones para la tasa de justicia. No, lo saqué yo de mi plata, porque yo sí puedo justificar mi blanco tranquilamente, porque 3 millones para mí en ese 2021 podía ser esa función. Tuvimos que hacer cuentas, ¿no? Porque obviamente son 3 millones de pesos que salen de nuestra cuenta corriente del estudio. Pero ningún problema tuvimos porque lo podemos justificar. Antes de que me expliques cómo vas a manejar esta deuda que asumió el presidente de la Nación con vos y con tu estudio, refrescale a la gente cuál es la acusación que se le hace a Patricia Bullrich y qué se le pide a cambio. Rapidito, por favor. Patricia Bullrich dijo, en simples palabras para los televidentes, que el presidente era un coimero que recibió retornos o que intentaba pedir retornos para que la vacuna Pfizer entre a la Argentina. Eso le dijo. Y ahí un gran periodista, Luis Majul, por primera vez en su vida, repreguntó. Y al hacer la repregunta, Patricia Bullrich dijo: de ninguna manera el presidente podía no saber, y esto se llama retorno. Ahí enterró la pata Patricia Bullrich hasta dentro del barro, hasta la cintura. Eso es injuriar al presidente de la Nación. La injuria la produce la presidenta del PRO, es decir, la presidenta del partido más importante de la oposición, contra un presidente de la Nación en el ejercicio de sus funciones. La gravedad institucional. Entonces, el delito es injuria. No, no hay delito. En realidad lo que hay, porque Cristina Fernández de Kirchner ha quitado la posibilidad de que vos puedas decir algo y que sea delito y te castiguen. No, calumnia, injurias no.
Lo que hay es una injuria que se hace, un daño contra el honor en la justicia civil, y lo que se pide es un resarcimiento y una retractación de sus dichos. ¿De cuánto es el resarcimiento que se pide? 100 millones de pesos es lo que yo consideré algo justo para un presidente de la nación, y porque la injuria la produce la presidenta de la oposición por la gravedad institucional, porque estábamos en pandemia y porque se refería a la vacuna que le salvaba la vida a los argentinos. Yo creo que fue muy grave lo que hizo Patricia Bullrich, y por eso lo justiprecié en ese monto de dinero. Que al momento de dictar sentencia, Eddie, esos 100 millones, vamos a ver cuántos son y cuánto representa, ¿no? Porque la verdad, no, creo que hasta nos quedamos cortos. ¿Vos también representás a González García y a Hugo Sigman en el mismo expediente, o ellos llevan su propio abogado? No, ellos llevan su propio abogado. Lo que pasó, que esto está bueno que me lo preguntes para que lo sepan también los televidentes, es que el juicio del presidente es el que más avanzó, el que avanzó más rápido que el de Sigman y más rápido que el de Ginés González García. Entonces, como avanzó primero, los juicios de Ginés y de Sigman vienen a acumularse al juicio del presidente. Se unifican. Entonces va a haber una sola sentencia para que no haya sentencias contradictorias de jueces que piensen diferente. Entonces se acumularon al juicio del presidente, y Patricia Bullrich tendrá que defenderse en un mismo juzgado, más fácil para ella también, para que el juez defina si existió o no un daño contra el honor. A mí me interesa el del presidente de la Nación, por supuesto, que es a quien defiendo, pero también le interesa al ex ministro de Salud y al señor Sigman, porque también fueron obviamente aludidos en la representación de que hubo coimas para que venga la vacuna Pfizer. Todo mentira. Bien. Esto de lo que vos hablás es lo importante. Te hago la última pregunta sobre lo interesante y más ratonero. 3 millones de pesos le prestaste al presidente de la República para pagar una tasa de justicia. No le presté, lo hicimos, le pagamos los gastos del juicio. Después los gastos del juicio y los honorarios se los voy a cobrar. Está bien, pero falta un tiempito. Si esto llega hasta la Corte Suprema puede tardar 10 años. Sí. Para que pueda hacer el juicio, lo que hicimos fue pagar los gastos del juicio, algo habitual en cualquier estudio jurídico cuando alguien que digamos, medio pudiente, pero no pobre, pero medio pudiente, necesita pagar una tasa de justicia. Ahora, en el caso supuesto de que ese juicio se ganan el juicio, Patricia Bullrich dentro de 10 años tiene que pagar 100 millones de pesos, que por ahí para esa época te compras un chocolate. ¿Se actualiza tanto la demanda como los gastos? O sea, vos le prestaste La tasa no. La tasa no se actualiza. Vos pusiste 3 palos de hoy. Cuando llegue aquel momento te van a devolver 3 millones de pesos. No sabemos si va a existir hasta la moneda en ese momento. Sí, por ahí me dan una criptomoneda el día que salga. Pero bueno, no importa. Lo importante es que el presidente está en carrera de poder hacer el juicio, y la verdad que nosotros lo que hicimos fue lo que hacemos con todo el mundo que no puede pagar la tasa. Si creemos que es un buen juicio, tomamos el riesgo y pagamos la tasa. No, lo importante para vos es que tengas un estudio que tiene 3 millones de pesos para estar poniéndolos ahí, ¿no? De tasa de justicia. Tiene mucho más que 3 millones de pesos el estudio. El estudio, gracias a Dios, le va muy bien, y por eso pudimos pagar esos 3 millones. Sí te puedo decir algo, como a vos te gusta, algo ratonero, como decís vos. Fue una de las tasas de justicia más grandes que hemos pagado, pero hemos pagado grandes tasas de justicia. Sobre todo, hay una familia que había tenido un problema muy, pero muy importante, en donde tenían varios bienes, pero tenían propiedades, es decir, que para poder meter el juicio tenían que vender una propiedad. Y la verdad que no había tiempo porque venía la prescripción, y tenés que meter la interrupción de prescripción y pagar la tasa, si no, fuiste. Bueno, también fuimos al Departamento de Finanzas, hicimos las cuentas, le dijimos, ¿podemos pagar esta tasa de justicia? Nos dijeron, sí, la podemos pagar, y la pagamos. Cuando se puede, se puede. Cuando no se puede, no se puede. Obviamente que déjame que te hago ahora sí está haciendo un poquito mejor que este año. Este año no se está haciendo tan bien. Déjame que te haga ahora